están? Bienvenidos a 24 tarde en este día miércoles. Hay muchas informaciones que revisar, pero vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en el Congreso, porque hoy fue sorteada la comisión que va a revisar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Está ahí Kevin Felgueras para contarnos lo que está ocurriendo. Kevin. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Una jornada que partió bien temprano. A las cerca de las 9 de la mañana ya se reunían los asesores, los parlamentarios, esos asesores y abogados que estuvieron durante la madrugada, incluso escribiendo esta acusación constitucional, la segunda presentada en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Pasadas las 9 de la mañana se generaba el punto político quizás más importante de esta jornada, que es finalmente la firma de 16 parlamentarios que dan rienda a esta acusación constitucional contra el presidente de la República. Posterior a aquello se sortearon los nombres de esta comisión que va a revisar a partir de las 4 de la tarde esta acusación constitucional. Pero partamos de inmediato con los argumentos entregados por los parlamentarios y, por cierto, si la oposición puede asegurar, a pesar de tener las firmas de todos los partidos, que estarán los votos para que esto pase al Senado, lo revisamos de inmediato en las siguientes declaraciones. Y el Parlamento haciendo su tarea, que es ver la responsabilidad política al presidente. Lo que desestabiliza al país, lo que genera tensión, intranquilidad al país, es el hecho que el presidente de la República, quien debe dar el ejemplo al resto de los ciudadanos, esté involucrado en acciones que atentan contra la probidad de la máxima autoridad del país. Pero independientemente de la tramitación de domingo, aquí hay una serie de actos que en términos de causalidad están demostrados, ha afectado la honra de nuestra nación, ha afectado el principio de probidad y transparencia y, por supuesto, también ha afectado el derecho de todos los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación como corresponde. El otro día le decía que apostaba a tener todos los votos de la democracia cristiana. Voy a subir mi apuesta. Hoy día apostamos, ¿no es cierto?, que vamos a tener todos los votos de la oposición. Que vamos a tener todos los votos de la oposición. Y por lo tanto, hoy día nuestra invitación es que a los parlamentarios del gobierno se sumen. Y el Parlamento... Bueno, con los votos de la oposición alcanza para que esta acusación pase al Senado. Se requiere de 78 votos y la oposición tiene 83 en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y, por cierto, durante esta mañana agitada acá en el Congreso Nacional hubo palabras de los ministros de Estado, del vocero de gobierno y del titular de las Express, Jaime Belolio y Juan José Osa, respectivamente, quienes llegaron hasta el Congreso Nacional para cuestionar precisamente la presentación de esta acusación constitucional. La catalogaron de incompleta, de un uso político en torno a las elecciones presidenciales y parlamentarias que vienen el próximo 21 de noviembre y de un juego sucio. Lo peor de la política, dijo el vocero de gobierno. Revisamos esas palabras. Cualquier parlamentario quiera analizar el texto de una acusación constitucional y esperamos que la conclusión sea similar a la que nosotros tenemos. Y esperamos que tomen en consideración que en menos de 8 horas de develados ciertos antecedentes ya había en el ambiente una acusación constitucional. Respecto a informaciones antiguas, respecto de informaciones que los propios medios que la develaron luego tuvieron que revertir. Lo que sí esperamos es que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, que creen realmente en la verdad, que creen en los fundamentos jurídicos, ellos no se plieguen a generar este clima de inestabilidad, este clima de no traspaso democrático y republicano el día 11 de marzo del 2022. Los presidentes son electos por soberanía popular y duran 4 años, no cuando una mayoría de parlamentarios de ultraizquierda deciden cambiarlo. Bueno, ahí estaban las reacciones inmediatas desde el Ejecutivo en torno a esta presentación de la acusación constitucional, la segunda contra el presidente de la República. Recordemos, la primera fue post-estallido social y que finalizó en la cuestión previa, cuando se acogió la postura de la defensa del presidente de la República, aunque esta acusación estaba mal presentada sencillamente. Hoy el escenario es bastante distinto. Lo que se requiere de aquí en adelante es de
de los votos simplemente de la oposición para que esto pase al Senado. ¿Cuál es el proceso que se da? Durante esta jornada se sortearon a los parlamentarios 5 que van a componer la comisión que va a revisar esta acusación constitucional. Ellos van a tener un plazo definido por la Constitución para analizar este libelo acusatorio hasta que la defensa del presidente de la República, ya sea él mismo o a través de un abogado, presente la respuesta a esta acusación. Desde allí, desde presentada esa respuesta, se tienen que pasar a lo máximo 6 días para que la comisión vote un informe que no es vinculante y luego se sesione en la sala de la Cámara para definir si se declara admisible o no esta acusación constitucional. De declararse admisible, de lograr estos 78 votos como mínimo, esta acusación pasa al Senado y a diferencia de otras acusaciones constitucionales, el presidente no queda suspendido de sus funciones. Lo que sí ha pasado desde la presentación de esta acusación constitucional es que si el presidente quiere dejar el país para una gira, por ejemplo, debe pedirle permiso a la Cámara de Diputados porque hay un proceso de acusación constitucional en curso. Y allí, yo les decía, son 78 los votos que se requieren y hay dudas, no solo en el oficialismo, porque hay varios parlamentarios que han derechamente rechazado esta acusación constitucional. Hay otros que están en reflexión desde el propio oficialismo en torno a este libelo acusatorio, pero en la oposición pasa exactamente lo mismo. Hay cuestionamientos, algunos dicen incluso que era el peor momento para presentar una acusación constitucional. Revisamos esas reacciones. Hay hechos que ya nos demuestran que la oposición está empecinada en terminar con el legado del presidente Piñera y yo siento que esta acusación es parte de esa estrategia que se ha llevado adelante. Creo que no es el minuto en estas circunstancias. Creo que está bien, si desde el Parlamento podemos, ¿no es cierto?, usar nuestros privilegios, nuestras atribuciones, pero hoy día estamos en otra coyuntura que es mucho más importante para la ciudadanía. Vamos a estudiar los antecedentes, como lo señalé anteriormente. Voy a dar mi opinión una vez que analice en su mérito cada una de las acusaciones por parte de la oposición. Entendemos que estamos en un contexto hoy día político, mediático, y que obviamente lo que se busca con estas acusaciones es justamente, diría yo, calentar el ambiente, ¿eh? Diputados que están en duda en el oficialismo: Andrés Celis, Camila Flores, también el diputado Leonidas Romero, Eduardo Durán, Jorge Durán. Ellos, al menos 5 de Renovación Nacional, han manifestado que prefieren primero leer el texto acusatorio y luego tomar una determinación. Desde la bancada de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma dijo que toda la UDI va a rechazar esta acusación constitucional. ¿Qué pasa en la oposición? Lo veíamos: Pablo Lorenzini, Pepe Out, Jaime Toá, son parlamentarios que están en duda de su voto. También el diputado Sabajo o Manuel Antonio Mata. Ahí hay 5 al menos de la oposición que deben primero leer antes de decir si van a apoyar o no este libelo acusatorio. Yo les decía, se sorteó durante esta jornada esta comisión ad hoc. 5 parlamentarios que sorteados al azar fueron elegidos: Maya Fernández, Raúl Florcita Alarcón, también Pepe Out, que es uno de los votos en duda, Virginia Troncoso, diputada independiente ex UDI y hoy candidata al Senado por Renovación Nacional, y Paulina Núñez, también candidata al Senado por ese mismo partido. 5 parlamentarios. En el papel se ve que hay una mayoría de oposición, sin embargo el voto de Pepe Out sí, sigue estando en duda. Conversaba hace un rato con nosotros y decía que va a analizar en su mérito esta acusación constitucional. Revisamos algunas declaraciones de las parlamentarias que van a componer esta comisión ad hoc que se va a juntar a las 4 de la tarde. Lo importante es que esta Cámara política, esta Casa de la Democracia, tiene que estudiar los hechos ocurridos. Es grave lo ocurrido en Chile, es grave lo que está ocurriendo con la institucionalidad presidencial. Y por tanto nos gustaría, obviamente, y creo que corresponde, que el presidente viniera a la comisión a dar su descargo. ¿Y como independiente va a votar en su mérito la acusación? No voy a dar ningún tipo de número porque tengo que tomar todo el proyecto, hay que estudiarlo y bueno, hacer las primeras reuniones en el fondo.
Ahí estaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahora en adelante? Hoy a las 4 de la tarde se reúne esta comisión ad hoc que va a revisar esta acusación constitucional. Entre hoy y el día viernes se va a notificar al presidente de la República por parte de la Secretaría General de la Cámara de esta acusación constitucional. Desde esa notificación, el presidente de la República y su defensa tiene 10 días como plazo máximo, sin contar los días domingo, para presentar su defensa ante la comisión. Una vez recibida esa defensa, se tiene un plazo máximo de 6 días para emitir un informe. Luego de ese informe se pasa a la sala donde se deberá votar probablemente la cuestión previa y, si es que se rechaza esta, la admisibilidad de la acusación constitucional. De obtener los 78 votos, la acusación pasa al Senado. ¿Cuándo se podría realizar esta votación? Si es que se cumplen solo los plazos máximos, la votación en la Cámara sería el día 8 de noviembre. Y lo último, Pati, para cerrar, mientras ocurre todo eso, acá en el Congreso Nacional se tiene que ver el presupuesto de la Nación y el cuarto retiro del 10%. Toda la razón, todas esas iniciativas importantes que generan ahí un fuerte debate cruzado por esta acusación constitucional. Veremos cómo se va desarrollando todo esto. Gracias, Kevin, por explicarnos ahí cómo va a ocurrir, cómo se va a desarrollar esto paso a paso. Que estés muy bien. Chao, que estés bien. Vamos a otros temas. Una amplia investigación de 3 años terminó con 19 delincuentes detenidos quienes formaban parte de una gran banda de narcotraficantes que ingresaban droga desde Bolivia para luego distribuirlas en las regiones metropolitanas de Valparaíso. Fabián Collado nos cuenta más. Fabián. Muy buenas tardes, Pati. Fíjate que ha sido catalogada como una banda de narcotraficantes dedicada a la antigua, ya que su modus operandi era bastante similar a los sujetos que vendían estupefacientes en el pasado y no como lo hacen actualmente los sujetos dedicados al tráfico de drogas. Toda esta operación por parte de la Brigada Antinarcóticos Sur comenzó hace 3 años atrás, cuando ya había información de un grupo importante que estaba internando droga en la comuna de La Pintana, en la población El Castillo, que tenía varias aristas, varios rietes. Por lo mismo, la Policía de Investigaciones comenzó a realizar toda la investigación de rigor y durante este fin de semana se realizaron los operativos que ustedes están observando en pantalla, tanto en ese sector de la capital como en Chicureo, al igual que en la comuna de Padre Hurtado. En esta última estaba el líder de la banda, Oscar Rojas Hernández, el cual no mantenía en su poder los estupefacientes. Él en algún minuto, cuando ya se vio con un poder acaudalado, con muchos millones en sus cuentas, lavando activos, de todas maneras es ahí cuando se retiró del lugar para residir en el exterior, pero de todas maneras comandaba y era un mayorista de la droga prácticamente. Él era el dedicado a hacer los contactos para poder internar droga de Bolivia, pasar por lugares no habilitados hacia Chile y así trasladarla hasta la población del Castillo, en la comuna de La Pintana. Eran grandes vendedores de cocaína y marihuana, además eran mayoristas. ¿Por qué? Porque también vendían, comercializaban estupefacientes a traficantes menores que circulaban por el sector. Es así como tenían los llamados soldados, también la gente que está dedicada como a los lavados de activos, por ejemplo, los testaferros, etcétera. Lo que llama la atención en medio de todo este caso, la operación Castillo de Naipes, porque uno a uno fueron cayendo, es así, la explicación que dio la Policía de Investigaciones, es que también una de las mujeres que estaba dedicada al lavado de activos mediante diferentes locales comerciales, panaderías, ya había estado vinculada realizando lo mismo en la operación de los Cara de Jarro, esta banda de narcotraficantes que fue detenida el año 2008 en la población La Victoria, acá en la región metropolitana. Entonces, por lo mismo, son antecedentes que se fueron sumando y son 19 en total los detenidos. 8 de ellos son mujeres que eran parte de los brazos operativos de esta organización de narcotraficantes, donde la incautación, como dicen el generador de caracteres, superó los 4.000 millones de pesos, joyas, dinero en efectivo, dinero extranjero, además vehículos de alta gama, y se suma también a estas propiedades de lujo que mantenían 2 de los sujetos más importantes, tanto en la comuna de Padre Hurtado como en Colina, en Chicureo. Incluso uno de los detenidos lo va a hacer así,
durante los próximos días, porque está plenamente individualizado, vinculado a esta banda de vendedores de estupefacientes, y él fue deportado de Estados Unidos y por lo mismo durante los próximos días va a ser sometido a una audiencia de formalización de cargos. Entonces ya serían 20 los involucrados en medio de esta banda. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones y también el fiscal a cargo de este caso. Hoy estamos dando cuenta de la desarticulación de una organización criminal que operaba básicamente en la zona sur de la región metropolitana, dedicada al tráfico de drogas, y como elemento diferenciador tiene precisamente el gran patrimonio y la incautación de todo este patrimonio que mantenía la organización criminal. Han sido detenidos en el proceso investigativo 21 personas, todas chilenas, las cuales tenían de diferentes roles de ejecución. De esta forma se ha logrado desbaratar una importante organización criminal desde su líder hasta principalmente los lugares de distribución de la droga en sectores vulnerables de la región metropolitana, como corresponde a la comuna, en este caso de La Pintana. De acuerdo a la gravedad de las penas asignadas al delito, cierto es que el tribunal, por lo demás, ha decretado la prisión preventiva respecto de estos 19 imputados que fueron ya formalizados. 19 formalizados, todos en prisión preventiva. Se espera la llegada del número 20, el cual podría arribar a nuestro país durante los próximos días, durante las próximas horas. Y además es una investigación que no queda ahí, de todas maneras, para poder ver todos los brazos articulados que quedan de esta banda criminal de la población del Castillo de la comuna de La Pintana, que tenían un alto poder de fuego con el fin de poder amedrentar a los vecinos, los que lo pasan más mal en medio de estas situaciones, ya que esto origina balaceras, ajustes de cuentas, etcétera, que ya sabemos. Vamos a revisar otra información, una imagen brutal, una agresión que se dio cuenta en la comuna de San Miguel. Estas imágenes corresponden a Gran Avenida con Departamental. Ahí ustedes ven esta grúa, la cual vira en mientras que un sujeto estaba en la rampla. Pues bien, comienza con una de las lingas, una de las correas de este camión a golpear al conductor, y posteriormente, cuando él desciende por la cabina del copiloto, sigue siendo agredido en reiteradas ocasiones en ese sector de la región metropolitana. Esto podría haber ocasionado un accidente mucho mayor. De hecho, ustedes ven que hubo algunos daños en el parabrisas debido al golpe con estas lingas que mantienen fierro, y además de eso, la barrera de contención del paso bajo nivel fue arrolladas, al igual que un poste del alumbrado público que sufrió algunos daños. Según los antecedentes que se manejan a esta hora de la tarde, se trataría de dos conductores. Quien iba en la parte posterior habría sufrido un accidente, un topón, según detalles absolutamente preliminares, en el paradero 19 de Gran Avenida. Iban en dirección hacia el norte. Todo esto es a la altura de la avenida Lovalle. Es cuando el chofer de la grúa se habría arrancado del lugar o no habría prestado atención a aquello, y posteriormente el del vehículo menor lo habría seguido y en algún minuto se habría subido a la rampla para poder realizar esto que ustedes están viendo en pantalla. Es una información preliminar que está manejando Carabineros, porque cuando son alertados por los diferentes testigos, llegan al lugar y no había ninguno de los involucrados. Fíjense que todos habían dado a la fuga, no se encontraban en el sector. 10 minutos después llega la prima del dueño de la grúa argumentando que su familiar la había contactado por teléfono para poder comentar que estaba siendo agredido por un sujeto, pero ahí se cortó la comunicación. De todas maneras, ya está identificado uno de ellos, por lo mismo se estuvo revisando en diferentes recintos asistenciales y nadie ha llegado lesionado. De todas maneras, en este registro de algunas personas que iban transitando por el lugar es claro y contundente. ¿Por qué? Porque se puede observar que está con diferentes lesiones. Lo que pasa es que no se sabe en qué recinto asistencial está para poder cursar la denuncia que va por oficio desde Carabineros de la 12 Comisaría de San Miguel hacia la Fiscalía Metropolitana Sur, quien está ampliando las diligencias para poder confirmar o descartar el contexto que les estábamos contando previamente, que según algunos testigos sería así, pero no se descarta algunas otras teorías en medio de esta situación, de esta violenta agresión que podría haber ocasionado un accidente muchísimo peor en horas de la tarde del día de ayer ahí en Departamental con Gran Avenida. Vamos a revisar antecedentes, declaraciones que emitió Carabineros a continuación. Una vez conocidos los hechos,
ocurridos en la intersección de Departamental con Gran Avenida, Carabineros de la 12 Comisaría de San Miguel se trasladó a verificar lo denunciado a través, en este caso, por la Central de Comunicaciones, en donde se percató de la presencia de un vehículo abandonado y que había ocasionado diversos daños en la intersección de Departamental con Gran Avenida, como lo dije anteriormente, procediendo a hacer la denuncia de oficio, ya que no se acercó ningún denunciante a relatar lo ocurrido, siendo esta remitida a la Fiscalía Local de San Miguel. Agresiones mutuas que de todas maneras, de haber estado ellos en el lugar a través de estos registros y análisis de las cámaras de seguridad por parte de Carabineros, correspondía a la detención, la denuncia respectiva. Por eso es que hasta el minuto ha sido de oficio, porque no hay ninguno de los protagonistas, ninguno de los involucrados que se haya presentado ante la policía uniformada o ante la fiscalía para argumentar más detalles, algo fundamental en medio de todo el proceso investigativo y que llamó la atención, sobre todo a la gente que iba transitando ahí en Gran Avenida en dirección hacia el norte y hacia el sur, cerca de las 4 de la tarde del día de ayer. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Huin. Un violento asalto que sufrió un adulto mayor de 93 años junto a sus hijos de 63 y 66. El dueño de casa estaba junto a uno de ellos viendo televisión al interior de su inmueble cuando la tranquilidad fue irrumpida por un grupo de delincuentes, los cuales ingresaron hasta el interior de la propiedad, la cual está ubicada en la calle Sargento Aldea, muy cerca de la plaza de armas de Huin. Ahí los amarraron, los intimidaron con armas de fuego, con armas blancas, se llevaron cigarrillos, colonias, una mochila táctica, teléfonos celulares, cadenas de oro, además de dinero en efectivo. Posteriormente estos ladrones arrancaron de este lugar. Obviamente las víctimas lograron hacer la denuncia ante Carabineros, ya que uno de ellos se desató. Y es como la policía uniformada en las inmediaciones, en la avenida Nuevo Huin, con el límite urbano, detuvieron a 2 de los 3 involucrados de 29 y 30 años, sujetos con antecedentes policiales, con un amplio prontuario policial, que fueron ya derivados hasta la 15ª comisaría de Huin y ya eran conocidos porque ahí mismo habían sido capturados en reiteradas ocasiones. De todas maneras, ninguna de las víctimas sufrió lesiones a raíz de este violento atraco y se está realizando toda una investigación con el fin de poder ver si que se trata de una banda organizada que está operando en ese sector de la región metropolitana. Revisemos declaraciones por parte de las víctimas y también Carabineros. Esta cueva acá es muy grande. Por mi viejo tiene 93 años. Y entran 2 tipos con cuchillo a mi viejo. Este es un asalto, calladitos, no nos miren las caras. Mi viejo tiritaba y lloraba. Yo me aguantaba por el viejo, tranquilo. Los tipos fueron muy bruscos, me vieron entrar, me tomaron del cuello, me amenazaron, me pusieron un cuchillo, todo oxidado aquí en la garganta. Me amarraron en ese momento, me llevaron a la pieza donde yo estaba, me sacaron plata, me robaron colonias, mochilas, celulares, y fueron violentos, agresivos, pero los tipos fueron agresivos, no es tanto lo que roban, sino que la agresividad, con la prepotencia, con la maldad que entran, a hacer daño. El rápido actuar de Carabineros frente al llamado de un vecino de la comuna de Huin, que necesitaba ayuda, recientemente había sido víctima del robo de intimidación, ¿cierto?, al interior de su domicilio por parte de 2 individuos. Carabineros obtenido información de estas personas, logran posteriormente, frente a un patrullaje preventivo, la detención de estos 2 individuos, ¿cierto?, y la recuperación de las especies. Afortunadamente las víctimas indicaron no tener lesiones, ¿cierto? No obstante a ellos, igualmente se les solicitó que nos acompañaran a un centro asistencial para contratar sus lesiones. Delincuentes que fueron reconocidos por las víctimas en la comisaría. Ellos los apuntaron, le dijeron que sí, efectivamente fueron los sujetos que irrumpieron la tranquilidad, que llegaron hasta el interior de esa propiedad de la comuna de Huin, y por lo mismo van a ser formalizados durante las próximas horas por este violento atraco, violento asalto en dicho sector de Santiago. Nos trasladamos ahora a la comuna de Conchalí. Vecinos que están cansados por los ruidos molestos y los fuegos artificiales. Esto pasa a nivel nacional.
¿Cuál es el contexto de esta situación? Cerca de las 12 de la noche, en el pasaje 7 de noviembre, entre el Cortijo y Jorge Moya, se habían reunido cerca de 15 personas para poder recordar el velatorio de Nelson André Cariola Lillo, de 35 años, un hombre que fue asesinado en Estación Central durante este fin de semana, del cual todavía no hay sujetos detenidos. Por lo mismo, la familia exige justicia. De todas maneras, estaban recordándolo, y es ahí, en ese contexto, que comenzaron a lanzar fuegos artificiales de gran calibre, como ustedes están viendo en las imágenes, algo que molestó bastante y tenía asustados a los vecinos del sector El Cortijo, ahí en la comuna de Conchalí. Carabineros fue alertado de aquella situación, se acercaron a hablar con la madre del fallecido, quien estaba siendo velado, y es ella quien trató de poner calma, según los antecedentes preliminares, y algunos de los sujetos que estaban participando de este velatorio se retiraron, y por lo mismo los fuegos artificiales cesaron, de la magnitud que ustedes están viendo ahí en pantalla. De todas maneras, es un elemento prohibido. Esto puede ocasionar daños, incluso la muerte de alguna persona, y por lo mismo es una situación que está siendo investigada y se va a tener mucho ojo durante las próximas jornadas para que no vuelva a ocurrir y tampoco se tenga que realizar una intervención que pueda producir otros inconvenientes o incluso personas lesionadas en medio de este velatorio de la comuna de Conchalí, que va a continuar su curso durante esta jornada. Muy bien, Fabián Collado, muchas gracias por todas estas informaciones policiales. Buenas tardes. Ahora. Bueno, estamos atentos a esta noticia porque en minutos se espera una declaración del candidato a la presidencia, Sebastián Sichel, quien, recordemos, en un reportaje está siendo acusado de haber recibido aportes irregulares de pesqueras en su campaña del año 2009. Flavia Cordela tiene todos los detalles. Flavia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se espera que ya en cerca de 6 minutos baje Sebastián Sichel a dar declaraciones. Nosotros nos encontramos en su comando, donde se espera que él ya llegó hace unos minutos, y se espera que él pueda aclarar la situación que fue dada a conocer ayer a través de un reportaje. Ustedes lo ven en imágenes en vivo, ya está preparado todo para poder escuchar las declaraciones del candidato Sebastián Sichel, quien en este minuto se encuentra reunido también con parte de su equipo. Un equipo que partió temprano en la mañana con distintas reuniones, también acompañados de los partidos políticos, donde se abordó esta situación, y teniendo en consideración que estos hechos llegan luego de unas semanas y días bastante complejos para Sebastián Sichel tras la discusión del cuarto retiro de fondos de pensiones. Recordemos que él reconoce finalmente que hizo retiro de estos fondos, lo que también generó molestia en el sector. Nuevos antecedentes que se suman entonces en las últimas horas y que vienen de cierta forma a complicar esta candidatura presidencial, teniendo en consideración también lo que ha ocurrido según las últimas encuestas, que posicionan a José Antonio Kast como uno de los favoritos en segundo lugar de las preferencias, dejando incluso en algunas mediciones en cuarto lugar a Sebastián Sichel. Esta investigación entonces que sale a la luz el día de ayer relaciona a Sebastián Sichel con aportes irregulares de campaña en lo que fue la elección del año 2009, cuando él se postulaba a un cargo de diputado por la Democracia Cristiana para representar a las comunas de La Reina y Peñalolén. Se habla de que serían 12 aportes irregulares en el año 2009, que suman en total cerca de 30 millones de pesos de aportes de pesqueras. Por cierto, el presidenciable de Chile Podemos Más aseguró a través de un comunicado en la jornada de ayer que él no tenía conocimiento de estos hechos, y de cierta forma también responsabiliza a la Democracia Cristiana, asegurando que ellos también eran quienes veían el tema de los aportes de su campaña en ese año. Recordemos que era en el año 2009 cuando Sebastián Sichel, bajo el nombre de Sebastián Iglesias, hacía campaña por este distrito de La Reina y Peñalolén, en el que buscaba y en el que sin éxito no logró finalmente obtener un cupo en el Congreso por este distrito, ¿no? Fue respaldado por la Democracia Cristiana en esa oportunidad, y de la Democracia Cristiana también respondieron a sus dichos, ya de cierta forma le responden a estas atribuciones que dice Sebastián Sichel que fue culpa de la Democracia Cristiana, diciendo que es responsabilidad del candidato aclararlo. ¿Y esto por qué? Porque parte de las boletas que se podrían estar investigadas y que podrían
en el fondo dar cuenta de estas irregularidades fueron emitidas por Cristóbal Acevedo. Él hasta ayer se desempeñaba como el coordinador general de la campaña de Sichel. Hace años él es uno de los hombres cercanos al candidato presidencial oficialista y él habría emitido parte de estas boletas. Es por eso que desde la Democracia Cristiana dicen que es el propio candidato el que tiene que dar respuestas, esto teniendo en consideración que fueron emitidas estas boletas por un cercano a él y no por la Democracia Cristiana. Esa es la defensa que hacen desde el partido de la candidata Yasna Proboste, quien también durante esta jornada reaccionó. Distintas reacciones las que se han visto durante las últimas horas y que, por cierto, van a seguir continuando porque estamos esperando entonces que el presidenciable Sebastián Sichel pueda llegar acá a la sede del comando donde estamos ubicados nosotros a dar declaraciones. Se nos informó que solamente iba a contestar 3 preguntas. Vamos a estar, por cierto, muy atentos a lo que pueda ir ocurriendo. Nos vamos a ir moviendo porque van pasando autos. Estamos en el estacionamiento del comando donde nos pusimos para poder esperar las declaraciones del candidato presidencial, por lo que vamos a tener que hacer unos ajustes ahí. Es parte de lo que está ocurriendo acá en vivo en el comando de Sebastián Sichel. Pati. Sí, nada más que para ir dando contexto a esta denuncia que se hizo ayer en un reportaje de Chilevisión y CNN. Hay que recordar que en esa época, 2009, cuando él era candidato, sí estaban permitidos los aportes de empresas a las campañas políticas. Lo que pasa es que, de hecho, eso fue un punto que cambió en el año 2016 cuando se promulga una nueva ley y se prohíbe ahí el aporte de personas jurídicas, se prohíbe el aporte de empresas a las campañas. Lo que se denuncia en este reportaje son aquellos financiamientos que no iban por el canal oficial, por así decirlo, sino que más bien con boletas que se emiten por servicios que después no se prestan, que es un mecanismo que vimos en general en todas las denuncias que se dieron por ahí a partir del año 2014, en que se destapó todo esto del financiamiento irregular en la política y donde desde todos los sectores políticos habían denuncias de este estilo, es decir, boletas donde cercanos a un candidato emitían esa boleta a una determinada empresa, por supuesto servicios que se prestaban a esas empresas, pero que en realidad nunca existieron, y ese dinero iba a parar a las campañas. Eso es lo que se denomina, así en términos bien generales, lo que era este financiamiento irregular de la política. Y en este caso, Flavia, entiendo entonces que lo que se cuestiona es puntualmente la emisión de algunas de esas boletas de honorarios y algunas de esas que habrían sido emitidas por esta persona que actuaba como coordinador de la campaña, cercano a Sebastián Sichel desde la época de la universidad, ¿no? Claro, se habla de que son 12 aportes irregulares que suman cerca de 30 millones de pesos y se vincula precisamente a Cristóbal Acevedo, quien renunció a su cargo el día de ayer, era el coordinador político de la campaña de Sichel. Tú lo decías, son bastante cercanos desde hace muchos años atrás y se dice, según esta investigación, que en el año 2009 habría sido él quien habría emitido estas boletas que hemos hablado, ¿no es cierto?, que ideológicamente falsas, como serán conocidos, por servicios que no han sido prestados. Estas serían 12 aportes que suman cerca de 30 millones de pesos. Por cierto, también vamos a intentar consultarle al candidato presidencial, Sebastián Sichel, si puede dar fe o no de si su candidatura presidencial su candidatura a diputado en el año 2009, la forma en cómo se financió. Hay movimiento ya en el comando de Sebastián Sichel. Se está pronosticado que a las 13:30 el candidato pudiera llegar hasta este lugar a dar un punto de prensa. Se está chequeando ya el audio y, como yo les iba comentando, se nos dijo desde el comando que solamente los periodistas íbamos a tener derecho a hacer 3 preguntas. Vamos a intentar, por cierto, poder tener la mayor cantidad de antecedentes para poder informarles sobre esta situación y sobre estas denuncias que se están haciendo contra Sebastián Sichel en la época cuando él era candidato a diputado por el distrito que comprende La Reina y Peñalolén. En esa oportunidad lo hacía con un cupo de la DC y, como tú bien decías, es en esa época y en esa oportunidad que se habrían emitido estas boletas por servicios no prestados, boletas que en su mayoría y en gran parte habrían sido emitidas por uno de los cercanos al candidato presidencial. Contarles también que durante la mañana, y también se espera que sea la tónica durante toda esta jornada, se han llevado a cabo distintas reuniones con los partidos políticos. Ya se los comentábamos, estos episodios vienen en un contexto de días complejos para el candidato presidencial.
a raíz del tema precisamente y particularmente del cuarto retiro, lo que llevó incluso a que algunos parlamentarios oficialistas no se cuadraran con su candidatura y dijeran que van a apoyar al otro contendor de la centroderecha, José Antonio Kast. La duda ahí también está en qué va a pasar ahora en el futuro con aquellos que estaban quizás medios dudosos con respecto al respaldo a la candidatura de Sichel. ¿Se sumarán o no más adherentes del oficialismo a la candidatura de José Antonio Kast? Es algo que aún queda también por ver y es parte de las reacciones que están ocurriendo y de la noticia en desarrollo, ¿no? Que está pasando acá con el tema de la candidatura de Sebastián Sichel. Se espera que después de las palabras del candidato presidencial de Chile Podemos Más sean los presidentes de los partidos de Renovación Nacional, de Bópoli y de la UDI los que se reúnan en el Congreso y den un punto de prensa también para hacer y para dar cuenta de esta situación que les afecta a ellos como sector, porque recordemos que él fue el candidato electo por el sector en una primaria que se desarrolló y que definió que finalmente iba a ser Sebastián Sichel quien lo representaría en esta carrera presidencial. Carrera presidencial que ya muchos dicen está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque quedan 39 días para que se desarrollen las próximas elecciones que están fijadas para el 21 de noviembre, por lo que estos hechos dicen también desde el sector, por supuesto, que complican la situación de lo que viene para las próximas semanas y para esta carrera presidencial. Ya se los mencionábamos, Sebastián Sichel también durante el día de ayer, poco después de que se conociera este reportaje, enviaron un comunicado de prensa donde él finalmente da cuenta de que no manejaba la información. Él habla de una campaña de desprestigio político en contra de su candidatura y apunta precisamente también a la DC en todo este proceso, y es por eso también que la Democracia Cristiana sale a dar explicaciones. Su presidente Juan Carlos Latorre, quien era presidente en esa época cuando Sebastián Sichel había sido candidato a diputado, y parte de lo que dice este comunicado, vamos a pasar a leerles parte de lo que dice aquel escrito, es que él dice que nunca tuvo conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y que jamás solicitó algún tipo de aporte, y ahí es cuando pasa a responsabilidad de cierta forma a la DC, diciendo que el financiamiento de su campaña y la rendición de los gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes al servicio electoral fueron aceptados sin reparos, dice en el segundo párrafo del comunicado que Sebastián Sichel envía a los distintos medios de comunicación tras conocerse este reportaje de Chilevisión y CNN. Él hace parte en sus palabras también y dice que durante este último tiempo se han usado todo tipo de estrategias para desacreditarlo, llegando al extremo de utilizar su vida personal, su vida profesional y ahora dice también su vida política, mostrando esta operación, dice él. Dice que han intentado usar también incluso a su padrastro para poner en duda su historia de vida privada. Han cuestionado su trabajo, es parte de lo que dice el comunicado de Sebastián Sichel. Ya hay movimiento en el comando, entonces se espera que sea el candidato presidencial quien baje en los próximos minutos a poder dar declaraciones, a poder dar una respuesta también de lo que pasa con esta denuncia que se realiza, que hace relación al financiamiento de su campaña cuando él era candidato a diputado en el año 2009. Pati. Claro, tiene que ver puntualmente ahí con lo que ocurrió en el año 2009. Estamos ahí atentos a lo que pueda ocurrir porque se había citado este punto de prensa a la 1:30. Estamos ahí ya con algo de retraso, pero se supone que en minutos más debiese ya salir el candidato Sebastián Sichel a entregar estas declaraciones, pero que se suma de todas maneras, Flavia, a comunicados que ya han sido entregados previamente, como tú nos contabas, después de la emisión de este reportaje y donde, entre otros aspectos, van vinculando puntualmente a la democracia cristiana. Por ejemplo, en el caso del comunicado que entrega Sebastián Sichel, dice ahí, si se va a revivir el financiamiento de las campañas del año 2009, sería importante transparentar los aportes de la democracia cristiana para ver cómo se gestionaron y distribuyeron los recursos electorales. Y también hay algo parecido a la declaración de Cristóbal Acevedo. Ahora, en esos comunicados que se han entregado hasta este momento, Flavia, claro, no ha existido la oportunidad de formular preguntas ni de establecer algún otro tipo de conversación como para poder conocer más detalles al respecto, ¿no? Este es la primera instancia, el primer punto en el cual se podrá escuchar directamente al candidato y hacerle al menos 3 preguntas respecto a lo que se denuncia.
Claro, escuchamos hace pocos instantes que se sintieron aplausos al interior del comando de Sebastián Sichel, aplausos que se han ido escuchando durante la mañana y que ha sido una especie de arenga, ¿no? A lo que viene este proceso de Sebastián Sichel. Respecto a lo que tú decías, claro, es la primera declaración oficial que se va a tener, la de Sebastián Sichel. Incluso durante la mañana llegó parte de su comando acá a su sede, donde trabajan usualmente. Llegó, por ejemplo, Juan José Santa Cruz, Catherine Martorell, y ellos fueron bien enfáticos en señalar en todas las oportunidades que los pudimos agarrar ahí de pasada mientras caminaban, que sería el propio Sebastián Sichel quien daría las respuestas, quien entregaría la información. Se le preguntó incluso en una oportunidad, por ejemplo, a Juan José Santa Cruz por el futuro de la carrera presidencial por parte de Sebastián Sichel y dijo que eso no estaba en duda. Así lo han dicho también cuando hemos podido conversar con los distintos partidos fuera de cámaras, quienes también nos han dicho que tras, por ejemplo, esa reunión que tuvieron en la mañana para abordar la situación, sí se pidió que los partidos puedan tener una mayor incidencia en la campaña, y esto precisamente por el contexto que hemos estado conversando en este despacho de lo que tienen que ver los últimos acontecimientos que han afectado a la candidatura de Sebastián Sichel, quienes también en distintas oportunidades los partidos le han pedido al comando que se hagan reestructuraciones, que hayan cambios, que pueda haber un cambio en el foco de la campaña, porque los últimos acontecimientos del cuarto retiro, ahora esto, no le están jugando una buena pasada a lo que es la campaña presidencial, teniendo en consideración aún también lo que ocurre según las últimas encuestas, que sabemos que no reflejan necesariamente una realidad, pero sirven para medir el pulso de lo que va ocurriendo. Y según esas últimas encuestas, vamos a escuchar a Sebastián Sichel, quien ya está en el podio, bien acompañado de miembros de su comando, y va a dar así las primeras declaraciones sobre estas denuncias de irregularidades que le hacen respecto a su campaña del año 2009, cuando él era candidato a diputado por La Reina y Peñalolén. Lo hacía en esa oportunidad como usando un cupo de la democracia cristiana. Escuchamos a Sebastián Mucho gusto. Muchas gracias. Es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política orquestada para desprestigiarme, sistemáticamente por la izquierda. Primero fue mi trayectoria laboral como abogado. Luego se metieron con mi familia. Contactaron al agresor de mi madre y mi hermana y lo publicaron en medios tratando de asustarnos. Después, pretender vincularme a financiamiento irregular de la política. Lo digo fuerte y claro, como quedó demostrado ayer, no tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer. Mi conocimiento respecto a una rendición que fue aprobada por el CELVER y que nunca en 12 años ha estado sujeta a ninguna investigación. Lo increíble es que después de 12 años alguien trate de enlodar esa campaña. Lo increíble es que solo esa campaña, la de un ex militante de un partido que abandonó hace mucho tiempo, que era el candidato más joven, que perdió, que nunca más en 10 años estuvo en ningún espacio de poder. La verdad, hay muchos cómplices pasivos ahí escondidos tratando de enlodar esa campaña y no aclarar todo lo que ellos escondieron como financiamiento irregular de la política durante la campaña del 2009 y el 2013. Y los desafío. Sería interesante que demuestren, por lo tanto, qué pasó con el financiamiento Soquimich y otras campañas entre el 2009 y el 2013 y las transparenten. Yo no tengo nada que ocultar y, como lo dije ayer, disponible a mostrar todo lo que sea necesario, y mi campaña del 2009 nunca estuvo sujeta a ninguna investigación, no como muchas otras que fueron investigadas y nunca supimos qué pasó. La misma élite política de siempre, la misma clase política de los últimos 30 años que está en la oposición, pretende hacerle creer a los ciudadanos que todos somos como ellos, que vivimos de la política y que la única forma de hacer política es pertenecer al club de la política, que tu familia y tú y tu entorno estén en el Estado y que cualquiera que esté fuera de la trayectoria política no debería participar en política y que los independientes no deberíamos estar, o que la gente del mundo de la centroderecha, que venimos de distintos orígenes, no deberíamos participar de ellas. Pero quiero que lo sepan, en esta candidatura no somos como ellos. Participamos en una primaria, competimos para liderar un nuevo ciclo político y no tenemos miedo a conversar y debatir sobre los temas de la política, no esconderlos. Me equivoqué y hago un mea culpa. Mi error ha sido enfrescarme sucesivamente las discusiones con los viejos políticos de la oposición.
sobre en qué hice en mi vida privada, sobre en qué he trabajado y cómo me he desarrollado, e incluso qué pasó con una campaña que perdí y después nunca tuve el privilegio de esconder como lo hicieron otros. La verdad, se han ido acostumbrando a hacer una política que se transforma siempre en agresión, odio y rabia. Me he perdido en un debate sin sentido y descuidé lo que me trajo hasta acá. Mi vínculo con las personas, mi capacidad de entender el país en que vivo, mi propuesta por un futuro mejor para los ciudadanos. Caer en la vieja política que lo que hace es apuntar con el dedo al resto porque es incapaz de resolver sus propios culpas y pecados. Quedan 39 días para la elección y estoy muy orgulloso de ser el candidato de Chile Podemos Más. Todos los que estamos aquí y los miles de voluntarios, candidatos y dirigentes a lo largo del país trabajaremos duro para convencer a las personas, volver a hablar de lo importante y volver a lo que debería estar en el centro del debate, las urgencias de los chilenos y la necesidad de avanzar hacia adelante. Y seguir avanzando en separar, pero transparentar el financiamiento de la política, pero lo más importante, volver a conversar sobre lo que es relevante, qué le pasa a los chilenos cotidianamente y no lo que pasó en Chile hacia atrás. Hablemos de la pensión de alimentos garantizadas, hablemos del aporte salarial permanente, hablemos de devolverle el IVA a las familias vulnerables, hablemos de mejorar las pensiones, hablemos de resguardar la propiedad del dinero, hablemos de terminar del dinero ahorrado en los fondos previsionales, hablemos de terminar con las tomas y usurpaciones del terreno, hablemos de terminar con la violencia y contra el narcotráfico. La verdad, sigo con más fuerza que nunca pensando en que se puede. Quiero decir una cosa al final. La izquierda, ni esta forma constante de atacar a los que estamos acá, nunca nos va a asustar. No son superiores moralmente, al contrario, viven y necesitan el poder desesperadamente y por lo tanto tienden a hacer lo mismo. Siempre tratan de atacar y ensuciar al que está al frente para competir. Yo lo que quiero decirles es que no nos van a amedrentar, ni les tenemos miedo. Todo lo contrario, estamos muy orgullosos de ser una candidatura independiente con apoyo de los partidos y que no le tiene miedo a dar la cara cada vez que sea necesario. No tenemos nada que ocultar, al contrario, nos sigue impactando que siempre se investigue a un candidato y no simplemente haya transparencia en la información que entregan ellos. Estamos orgullosos de seguir demostrando siempre que se puede hacer una política distinta y que no nos da miedo enfrentar a aquellos que están desesperados por mantenerse en el poder. ¿Y se puede? Claro que se puede. Vamos, chiquillos. Candidato, le quería consultar, candidato, usted en su comunicado que mandó el día de ayer y también en las palabras que dice ahora, dice que no tuvo conocimiento de los hechos y que esto responde a una campaña de desprestigio. Le quería consultar si usted puede asegurar que su campaña del año 2009 no fue financiada de forma irregular, ¿sí o no? ¿Lo puede asegurar? Esa campaña del año 2009, hace 12 años, como lo demostré en el reportaje, yo no tenía conocimiento de los hechos. ¿Pero puede asegurar que su campaña no fue financiada de forma irregular? El coordinador de campaña ayer dio un paso al lado y él tiene que aclarar y va a tomar las acciones legales correspondientes como lo señaló. Ahora, nos pusimos un número en Silvia. Sí. La Vale. Claro, le están preguntando entonces por la persona, Acevedo, que tenía noción de este financiamiento irregular y cómo queda la relación entonces de Sebastián Sichel con quien fue su coordinador. No tenía conocimiento hasta la investigación realizada ayer. Tengo razonables razones para entender que esa investigación salió de alguna fuente que no conocemos y que por lo tanto, como dijo el coordinador de campaña, quien dio un paso al lado, él va a defender todo lo necesario respecto a entender que a esa investigación le faltan antecedentes para demostrar que no ocurrió nada irregular. Candidato, lleva varias semanas en polémicas, el cuarto retiro, el haber guardado silencio también por su retiro de los fondos de las AFP. Ahora esto, se suman los descuelgues también de parlamentarios a la candidatura de José Antonio Kast. ¿Se mantiene en pie esta carrera presidencial? ¿Usted va a confirmar, continuar trabajando por esta campaña? No solo se mantiene, estamos orgullosos de estar dando esta batalla. Una de las cosas más lindas que me ha dado a mí la vida es saber que siempre hay que luchar para salir adelante. Hay algunos que nacieron en montañas de privilegio y entienden que la política es solo la coronación de su historia de privilegios, o más bien es casi un derecho de nacimiento.
o otros que llevan 30 años desempeñándose en la política creen que es un derecho que tienen que defender a muerte, tener pega y tener un pituto para seguir en política. Para los que estamos acá no es eso, se trata de las personas, se trata de cómo somos capaces de defenderlo y no importa cuántas veces traten de amedrentarnos, asustarnos, acusarnos, vamos a seguir haciendo lo que creemos que es correcto, defender a las personas. Todo el respaldo, tuvimos una reunión muy buena en la mañana, tuvimos una gran conversación, estamos súper conscientes de lo que está haciendo la izquierda chilena, en general siempre, que es tratando de instalarse con una superioridad moral increíble, lo vi en el debate. A cualquier diferencia se transformaba en una mentira. Es mentira lo que dice otro, no es mentira. Tenemos diferencias de cómo vemos el país, de cómo vemos la política, de cómo condenamos la violencia, de cómo nos oponemos al régimen de Maduro, de cómo tratamos la inmigración. Aquellos que hacen de la política una especie de moral superior no entienden algo tan importante para los que pertenecemos al mundo liberal, de centro derecha, conservador. Creemos que la política se trata de hacer bien las cosas para los ciudadanos y no de sentirse superiores, y por lo tanto es una campaña que obviamente siempre estuvimos preparados para que iba a sufrir los peores ataques. Y van a venir más, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿En su campaña con los parlamentarios, Sebastián? ¿Cómo afecta esto en su campaña? Bien, no contesta más preguntas entonces Sebastián Sichel, quien dice que no tenía conocimiento sobre esta situación. Hay más declaraciones por parte del comando de Sebastián Sichel. Escuchamos a Juan José Santa Cruz. Voy a dejar que pase la bomba. A ver, primero quiero ser súper claro en el problema que venimos enfrentando. Esta es una operación política orquestada y planificada y con conocimiento de parte de la izquierda y de la democracia cristiana. Les quiero aclarar lo siguiente. En esa época había financiamiento de las empresas. Yo les quiero decir, con conocimiento de causa, ninguna empresa se acercaba a la democracia cristiana a donar plata. Era la democracia cristiana la que iba a ver a las empresas para pedirle plata. Así era. Y yo le exigiría al señor Latorre, que ha sido tan categórico hoy día, que transparentara cuáles empresas y a quiénes le donaron. Lo sabe él perfectamente y lo sé yo. Adicionalmente, ustedes me van a creer que toda esta operación fue traspasada a los medios como una forma de dañar de puros militantes de la democracia cristiana. Los que manejaron adicionalmente esa campaña son todos militantes de la democracia cristiana. Si alguien cree que un candidato de 30 años tenía contacto con las grandes empresas en Chile, es de una ingenuidad infinita. Ese rol lo cumplía la democracia cristiana. Claro, se le pregunta si la candidata Yasna Proboste también podría tener algún tipo de... Que lo aclaren ellos. Yo no me voy a hacer, yo no soy investigador privado. A lo que sí tengo certeza yo es de que este ataque proviene del corazón de la democracia cristiana. Juan José, ¿a qué empresa se acercaba la democracia cristiana? A todas, a casi todas las grandes empresas. A todas las grandes empresas se paseaba la democracia cristiana pidiendo plata para financiar las campañas. Entonces, ¿sería buena? Todas, dije todas. No estoy de la grande empresa a todas. Entonces, tengan por favor un poquito de pudor antes de hacer una acusación y declaren realmente a qué empresas visitaron, estoy hablando de la del 2009, y a qué empresas le pidieron y cuál es la dona. O sea, la campaña del 2009 de Sebastián Sichel fue financiada de forma irregular, tuvo financiamiento irregular. Yo no he dicho que haya sido financiado de forma irregular, porque además le voy a decir una cosa, yo no conozco campañas donde los candidatos estén involucrados en la parte financiera o en el financiamiento de una campaña. Y les reitero que un candidato de 30 años tenía vínculos él con grandes empresas, por favor, me resulta su campaña, Juan José, ridículo. Su campaña. Son todos demócratas cristianos, eran todas personas del partido. Eso era lo que lo manejaban. Muchas gracias. Bueno, parte de las declaraciones de Juan José Santa Cruz, quien responsabiliza directamente a la democracia cristiana por esta investigación que sale en un reportaje de Chilevisión y CNN sobre el financiamiento irregular de la campaña de Sebastián Sichel el año 2009, cuando era candidato a diputado. Se le pregunta con qué empresas conversaba la democracia cristiana. Él dice con todas las empresas. Juan José Santa Cruz, parte del comando de Sebastián Sichel, dice que era la democracia cristiana quien se acercaba a las empresas a pedir financiamiento en medio de esta investigación que involucra a Sebastián Sichel y a su campaña de diputado el año
año 2009. En tanto, Sebastián Sichel, respecto a esta investigación, asegura que él no tenía conocimiento, que era la Democracia Cristiana quien veía el tema económico. Dice también que esto se trata de una operación política y dice que su error fue finalmente haber continuado las discusiones con los políticos de siempre. Una polémica que continúa, de la cual vamos a seguir recabando distintas reacciones porque se apunta directamente también, por cierto, a la Democracia Cristiana. Ya les habíamos comentado que logramos conversar con el presidente del partido de esa época, Juan Carlos Latorre, quien era el presidente de la Democracia Cristiana el año 2009, y él se desentiende de esta acusación que hacen desde el comando de Sebastián Sichel, asegurando que es él quien debe dar las explicaciones. Y ya se los comentábamos el por qué, porque es la gran parte de estas boletas falsas por servicios no prestados que finalmente se emitieron, fueron emitidas por Cristóbal Acevedo, que es cercano a Sebastián Sichel, quien hasta ayer era el coordinador de su campaña, también renuncia tras estos hechos. Y Sebastián Sichel, al preguntarle si su campaña ese año fue financiada de forma irregular o no, él dice que hay que preguntarle a Cristóbal Acevedo, quien puso su cargo a disposición el día de ayer. Claro, veremos si es que hay alguna declaración pública de Cristóbal Acevedo, y también pendientes a todas las reacciones que va a ir generando este punto de prensa del candidato presidencial Sebastián Sichel. Muchas gracias, Flavia Cordela, por contarnos lo que está ocurriendo. Buenas tardes. Ya es la 1:53. Nos vamos a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Regresamos con más informaciones. Ataques incendiarios en Cañete, Traiguén y la zona costera de Valdivia han marcado las horas previas al despliegue de militares en la macrozona sur. Contingente de apoyo y vehículos blindados comenzaron a llegar a la zona de la Araucanía luego que el gobierno decretara estado de excepción por los reiterados hechos de violencia. Ricardo Campos nos actualiza lo que está pasando hasta ahora. Ricardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Jornada muy noticiosa en la región de la Araucanía, acá en la capital, en Temuco, en la macrozona sur del país, luego del estado de excepción que ha decretado el presidente de la República. Horas importantes en Temuco, sobre todo por la llegada del contingente militar que ya ha arribado hasta la capital de la Araucanía. Vamos de inmediato a revisar esas imágenes en la cámara de René Garcés de lo que aconteció hace pocos minutos, cuando arribaron entonces los 4 camiones militares desde Los Ángeles y desde también otros puntos del país. Estamos a la espera de la confirmación oficial por parte del jefe de la defensa de la macrozona sur, el general Leonel Curti, quien está en este punto entonces para poder llevar a cabo las reuniones en materia de seguridad que se van a ejecutar en este lugar, junto a la policía, a Carabineros y también a la Policía de Investigaciones, para acompañar entonces el procedimiento. Hay muchas dudas también en torno a lo que se va a ejecutar, si habrá toque de queda, por ejemplo. Hay distintas dudas de la ciudadanía en torno al estado de excepción y a la función del personal militar que se va a desplegar por la región de la Araucanía, la provincia de Cautín, la provincia de Mayeco y también en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Amplio contingente militar es el que ha llegado hasta la ciudad de Temuco. 4 camiones, 2 buses amplios, ambos completamente llenos del personal de militares que han arribado hasta el regimiento de destacamento de montaña número 8 Tucapel de Temuco, para entonces comenzar la distribución por parte del general, del jefe de la defensa de la macro zona sur, el general Curti. Estamos muy atentos respecto de lo que va a acontecer en ese punto, pero horas previas a esta llegada de los militares a la región de la Araucanía, ya oficial, que va a continuar sucediendo durante la tarde de este día miércoles, lo que ha ocurrido también en otros puntos de la región de la Araucanía, por ejemplo, son ataques incendiarios, son hechos de violencia acontecidos horas después del anuncio del presidente de la República del estado de excepción y horas antes de la llegada de los militares. Estamos viendo ya, revisando imágenes de lo que aconteció en la comuna de Traiguén, en una faena forestal, en la faena forestal Nahuelbuta, para ser más exacto, donde un grupo indeterminado de individuos se vio a 6 sujetos encapuchados, según la información proporcionada por Carabineros, los que arribaron hasta esta faena forestal en el Fundo Santa Lidia, camino a Lumaco, para proceder a incendiar, obligar a descender de las máquinas forestales a los trabajadores que estaban terminando su jornada laboral y luego con acelerantes proceder a incendiar entonces cada una de las máquinas, 4 máquinas forestales, 3 camionetas y 3 camiones, los que estaban situados y eran parte de toda esta faena forestal situada en ese punto. Premunidos evidentemente de armas de fuego, los sujetos encapuchados procedieron a generar entonces este ataque incendiario en la comuna de Traiguén, solo horas antes del anuncio del presidente de la República. Habló allí el coronel Mancilla, el coronel de Carabineros, el prefecto de Mayeco. Los quiero de inmediato invitar a revisar esa impresión.
6 sujetos encapuchados portando armas de fuego ingresan, intimidan a los trabajadores forestales y posteriormente hacen un recorrido, aplicando acelerante a diferentes maquinarias, entre ellas 4 maquinarias agrícolas, 3 camiones y 3 camionetas. Sin antes de eso, al retirarse, efectúan múltiples disparos hacia las personas. El fiscal del Ministerio Público dispuso que las pericias y la investigación sea realizada por personal de PDI. Horas después, también en horas de la madrugada de este día miércoles, en la comuna de Cañete, esto entonces en la región del Biobío, también en la macrozona sur, un ataque incendiario se perpetró a manos de sujetos encapuchados también, que arribaron hasta una vivienda situada en un predio, todo en el espacio rural, procediendo a incendiar esta vivienda que había sido construida hace solo días atrás, en un hecho que evidentemente generó también bastante impacto y donde además se encontraron panfletos o lienzos escritos alusivos a la causa mapuche, un acontecimiento que también se genera horas después del anuncio del presidente de la República del decretar este estado de excepción en la macrozona sur y de la llegada también del general Curti hasta la macrozona sur. Tenemos impresiones respecto de lo que aconteció también en la comuna de Cañete, en este ataque incendiario perpetrado en una vivienda con personas al interior también obligadas a salir y todo perpetrado por encapuchados armados. Veamos lo que sucedió allí. Esto todo estaba al lado del terreno botado. Nosotros lo levantamos para que se vea. Allá está la casa. Eso es lo único que quedó. El perro que estaba ayer acá en la noche. Lo demás todo en el piso destruido. Un esfuerzo de años de una familia, el cual la casa la habían construido hace una semana atrás y nadie se hace presente. Es una pena inmensa, muy triste todo esto. Parte de las impresiones captadas en ese lugar, videos también que fueron grabados con los teléfonos celulares de las propias víctimas, evidentemente muy impactados respecto de lo que había acontecido horas después del ataque incendiario perpetrado en Cañete, pero también en Valdivia, en la ruta Purucapa con Puriñanco, en la zona alta de Valdivia, 2 camiones y 2 máquinas de la empresa Trecán fueron incendiadas también. Allí acudió la BIPE, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones, para poder realizar todas las indagatorias, todas las pericias del caso pertinentes para poder dar con el paradero de los responsables de quienes realizaron este hecho entonces de violencia, un ataque incendiario también en la ruta Purucapa con Puriñanco, la zona alta de Valdivia, esto ya en la región de Los Ríos, extendiendo de alguna manera los hechos de violencia más allá de la región de la Araucanía. Veamos lo que han señalado allí las declaraciones que hemos captado tras este ataque perpetrado en Valdivia. Horas de la tarde, en donde resultaron incendiadas una máquina excavadora, un cargador frontal y 2 camiones tolva. Esto habría sido producto de la acción de terceras personas, quienes, tras intimidar con armas de fuego al cuidador, procedieron a incendiarlo. Como gobierno no vamos a permitir que estos hechos de violencia se normalicen en nuestro territorio. Además, no podemos validar consignas ni panfletos que aludan a la causa étnica. En nuestra región ni en Chile no existen presos políticos. Acá tenemos que trabajar por el bienestar, por el diálogo y por el entendimiento. El general jefe de la Defensa Nacional, entonces ahora acá en la macrozona sur, Leonel Curti, está a esta hora revisando el decreto que todavía no llegaba para poder analizarlo junto al delegado presidencial Víctor Manoli. Llegó en hora de la tarde ayer el general Curti para tomar el mando entonces, y cuáles van a ser las principales atribuciones del ejército, de los militares distribuidos en la región de la Araucanía. Es una de las preguntas que se hace la ciudadanía. Y si va a haber toque de queda, muchas preguntas planteadas en redes sociales también para poder saber si va a ser una de las determinaciones que puede traer consigo una decisión que se podría tomar en la macrozona sur, dependiendo de las decisiones que tome el general, ¿no? En conjunto también con el delegado presidencial, evidentemente con las policías, con carabineros y con la policía de investigaciones. Podrían haber controles también situados en las calzadas, en la ruta 5 sur, por ejemplo, o incluso en zonas urbanas, según ha señalado el propio general Curti. Son decisiones que vamos a ir conociendo mediante vayan pasando las horas y se vayan generando las reuniones protocolares, ¿verdad?, para poder distribuir
distribuir también en los equipos. Están llegando los pelotones, así lo vimos al mediodía de este día miércoles acá en el Regimiento Tucapel de Montaña, destacamento número 8, cuando llega el pelotón desde Los Ángeles y comienza a arribar ya militares en buses y camiones del Ejército de Chile para poder tomar el mando de distintos puntos y comenzar la distribución. Habló ayer el general, veamos lo que ha señalado y también lo que han dicho desde el gobierno, el ministro Delgado sobre todo, respecto a este estado de excepción durante 15 días y que podría ser renovable por 15 días más. No significa que van a reemplazar a las policías, significa que le dan cobertura, aportan con medios de inteligencia, medios terrestres, medios aéreos, apoyo también de personal especializado, para que las policías puedan hacer un mejor trabajo también preventivo y también actuar en fragancia cuando haya que actuar efectivamente en caso de ataque. Se va a reforzar evidentemente la presencia militar en la zona, tanto en las provincias, ¿cierto?, de Biobío y Arauco, y también Malleco y Cautín en el caso de Araucanía, y en ese contexto ya se están desplegando en la zona algunos equipamientos que son importantes para cuando tengamos la toma de razón poder comenzar ya la planificación. No venimos con la intención nosotros de crear un estado que ya es crítico en la zona en cuanto a seguridad. Muy por el contrario, nosotros venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. Así que por favor descarten el hecho de que venimos a presionar o a buscar una acción de presión a la ciudadanía. Ahora, ¿podría involucrar un toque de queda eventualmente el Estado, no? Insisto, yo tengo que evaluar todavía. Tiene que evaluar todavía, lo dijo el general Curti. Entonces, hasta ahora no hay toque de queda, no se han indicado bien las funciones que va a desarrollar el personal militar. Lo que está claro es que ya han arribado, así como lo dijo el gobierno, las autoridades de gobierno lo anunciaron, eso está pasando y va a continuar sucediendo durante la tarde de este día miércoles. Van a llegar más pelotones de distintos regimientos del país, todavía no está confirmado de cuáles y todavía no está confirmado cuál es el número total de militares que están llegando hasta la macrozona sur. Estaremos informando respecto de cada noticia que se vaya generando acá en el sur del país. Sí, vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre en ese punto de nuestro país. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Bueno, y en este momento el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, es formalizado por su presunta responsabilidad en delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Luis Soto tiene más detalles. Luis. Hola Patricia, ¿qué tal? Con algunas novedades porque hace pocos instantes, hace muy pocos minutos culminó la audiencia de formalización, al menos por hoy, porque mañana va a continuar. Continúa este jueves la audiencia de formalización debido a la gran cantidad de antecedentes que fueron presentados hoy durante la mañana por parte del Ministerio Público. Fue una audiencia de formalización que comenzó a eso de las 9 de la mañana y donde se relata que serían alrededor de 146 millones de pesos los que se habrían malversado, los que habrían tenido un origen para gastos reservados y que habrían terminado, según el Ministerio Público, en cuentas personales del propio Héctor Espinosa, el ex director general de la PDI, pero también de su esposa, María Magdalena Neira, quien también fue formalizada durante el día de hoy. Fueron lo que se entregó fueron algunos detalles de movimientos bancarios, depósitos en efectivo. ¿Cómo habría funcionado esto? Se trataría de traspasos en dinero en efectivo que le habría entregado el propio Espinosa al subcomisario de la PDI, Eduardo Villablanca, quien se desempeñaba como su asistente, una especie de mano derecha que trabajaba codo a codo y directamente con él. Él, luego de recibir pagos de alrededor de 1 millón de pesos, debía ir a depositar ese dinero en efectivo a los bancos. Y es ahí donde se habrían realizado una serie de depósitos bancarios que habrían aumentado las arcas patrimoniales personales del propio Espinosa y de su esposa, como yo les reiteraba. Escuchemos parte de la imputación de los cargos que hizo el fiscal durante la jornada, el Ministerio Público, que explicó de alguna manera cómo se realizaba esta eventual malversación de fondos que estaban originalmente destinados a los fondos reservados de la PDI. En el mes de marzo del 2017, al ser retirada desde el Banco Estado de Chile, con fecha 22 de marzo de ese año, la suma de 30 millones de pesos, correspondiente a gastos reservados de la PDI,
el ya tantas veces mencionado exdirector de la PDI entregó al imputado Villablanca la suma de 2 millones de pesos en dinero en efectivo para que éste realice depósitos en las cuentas bancarias del imputado Espinosa y de su cónyuge el 24 de marzo del 2017. La comisión de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos por parte de los imputados generó millonarias ganancias por a lo menos 146 millones de pesos. Ahí lo escuchábamos, 146 millones de pesos es lo que se está investigando y el día de hoy se formalizaron cargos como ya los habíamos mencionado, malversación de fondos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Como yo les decía, lo que dice el Ministerio Público es que Eduardo Villablanca, ex asistente del ex director general de la PDI, hacía depósitos. Se investiga el depósito de 109 millones de pesos, esto en 33 depósitos distintos a las cuentas corrientes personales del ex director en el Banco Estado y en el Banco de Chile. Además, se investiga también los depósitos de 37 millones de pesos a la esposa del ex director Espinosa, María Magdalena Neira, quien fuera además funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, pero también presidenta de la Corafam, una organización sin fines de lucro encargada de entregar apoyo a familias de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Así que estaremos atentos a lo que siga. El día de jueves continúa la formalización, donde tendremos eventualmente medidas cautelares y saber qué puede pasar con respecto a este caso. Patricia. Muy bien, Luis Soto, muchas gracias por actualizarnos la información sobre lo que está ocurriendo con este caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos con esta brutal pelea que dejó a 2 adultos y a un menor de edad con graves heridas en un incidente registrado en los accesos a la Vega Monumental, esto en Concepción. Felipe de Jara nos cuenta qué es lo que ocurrió. Felipe. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hasta este momento no se tiene certeza de cuál fue el motivo y qué originó esta pelea. Lo que sí está claro fue la violencia con la que actuaron los 5 involucrados, y parte de su accionar quedó grabado en un video que registró una de las personas que a esa hora se encontraba en uno de los accesos de la Vega Monumental de Concepción por Avenida Alessandri, y consignar que precisamente de madrugada estos puntos se registran bastante movimiento precisamente por las descargas que se están realizando en horario de madrugada. Fue en ese contexto y también en ese punto hay que consignar que hay locales de comida, uno de los cuales funciona durante la madrugada. Ese es el contexto en el que llegan personas a ese punto. Se los decía yo, no está claro qué fue lo que gatilló toda una discusión. Lo que sí está claro es que 5 sujetos que se encontraban ahí en ese punto comenzaron a discutir. Primero se comenzaron a agredir verbalmente, luego toda la discusión fue subiendo de tono hasta llegar justamente a este punto, cuando uno de los testigos comienza a grabar y registra justamente en el momento en que estos sujetos comienzan a sacar armas blancas que portaban y comienzan a agredirse en diferentes ocasiones. De hecho, el video dura aproximadamente 1 minuto, y durante todo ese minuto estos sujetos están propinándose puñaladas, cortes también con estas armas cortopunzantes. De hecho, todos terminaron con heridas en diferentes partes de su cuerpo, en las manos, extremidades, en el torso, también cortes en la cabeza. Y por eso, al momento de llegar carabineros al lugar, que fueron alertados mediante el nivel 133, se encontraron con 3 sujetos que estaban mal heridos. Todos ellos fueron derivados hasta el Hospital Regional de Concepción, y de hecho, de acuerdo a la información que entregó hoy día Carabineros, todos fueron dados de alta, pese a que en todo caso sufrieron heridas de gravedad, pero ninguna de ellas evidentemente comprometió su vida. ¿Qué pasó con el resto? Otros 2 sujetos que estuvieron involucrados también en esta violenta riña. Ellos huyeron, y de acuerdo a la información que entregaron testigos que estaban ahí en ese lugar, que también fue vital, ellos huyeron en una camioneta y pudieron anotar de hecho su patente, y así se pudo consignar de que de hecho la patente que entregan los testigos coincide con un vehículo que tiene actualmente encargo por robo, que también habría sido sustraída en un punto en el sector Chillancito, acá mismo en Concepción. Estos sujetos huyeron, no se tiene hoy día conocimiento de quiénes serían. Estos 3 otros
heridos. Hay que decir que uno tiene 17 años, otro 20 y otro 23. Ninguno de ellos colaboró con las preguntas que le hizo el personal policial. Hay preocupación también por este hecho que quienes trabajan ahí en el lugar, hay que decirlo, lo califican como un hecho aislado. ¿Qué les parece si pasamos a revisar declaraciones? Malo, porque más encima las personas que le pegaron las puñaladas, cabros, no son ni de aquí tampoco. Era gente de acá, porque yo cuando yo trabajé 30 años de noche acá y nunca hubo una pelea así. En realidad fue un hecho aislado, o sea, en realidad esto no pasa una vez al año, por ejemplo, puede pasar, pero nosotros tenemos bastante seguridad aquí en la Vega Monumental. Acá siempre ha sido ese tipo de violencia acá afuera, antes. Así que si usted a mí me pregunta, no me sorprende para nada. De inmediato se presta el auxilio a las víctimas que estaban tendidas en el piso con diferentes heridas cortopunzantes y dentro de lo que señalan testigos se logra establecer que la camioneta donde huyen los sujetos había sido robada el día anterior. Dos de los 5 participantes huyen en este vehículo robado. Hay que decir en todo caso que hay versiones encontradas ahí respecto a la situación de la violencia al exterior de la Vega Monumental de Concepción. Carabineros quedó a cargo de la indagatoria esta investigación, puesto que se lo decía yo, hay 2 sujetos que participaron de esta violenta riña y que aún no han podido ser individualizados, no han podido ser encontrados por Carabineros porque eventualmente ellos están vinculados a un posible delito de receptación o de robo de esta camioneta que tiene en cargo acá en la comuna de Concepción. Claro, Felipe, muchas gracias por contarnos lo que pasa ahí en la región del Biobío. Buenas tardes. Cambiamos de tema. A esta hora se realiza la gran hazaña médica: separar a las siamesas Diana y Dieveline, hijas de padres haitianos, niñas que tienen 1 año y 1 mes de vida y desde que nacieron han estado internadas preparándose para esta cirugía. Daniela González nos cuenta más. Daniela. Sí, ¿cómo estás, Pati? Buenas tardes. Nosotros estamos en el Hospital Ezequiel González Cortés porque a la 1:35 de la tarde, para ser específicos, comenzó la cirugía abierta a Diana y a Dieveline. Ellas estuvieron siendo preparadas desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, que se sometieron a diversos procedimientos para poder finalmente comenzar esta cirugía a la 1:35 de la tarde. Diana y Dieveline tienen 1 año, 1 mes de vida, nacieron el 4 de septiembre del año 2020. Y desde ese día que están internadas acá en el Hospital Ezequiel González Cortés, las están estudiando, los médicos han investigado esta cirugía durante 1 año para que todo salga de forma óptima, de forma correcta y estas 2 siamesas puedan finalmente separarse. La buena noticia es que ellas son gemelas, siamesas, quiero decir, isquiopagas, quiere decir que están unidas por la pelvis, tienen venas, arterias que están juntas y comprometidas entre ellas 2, pero ningún órgano vital. Diana y Dieveline tienen cada una su corazón, sus pulmones, sus riñones, sus hígados, entre otros órganos que por supuesto son vitales. Y eso hace indicar que todo debería terminar de forma correcta. Es una larga operación que debería estar finalizando después de las 9 de la noche. Los médicos indican que podría durar entre 12 a 19 horas, pero todos acá están bastante optimistas en que la operación va a salir de forma exitosa. Jennifer y Blin, que son los padres de nacionalidad haitiana, llegaron muy temprano en la mañana, por supuesto, a acompañar a sus pequeñas hijas, y acá en el Hospital Ezequiel González Cortés se vivió un ambiente bastante bonito cuando trasladaron a Diana y a Dieveline hasta Pabellón, porque los médicos las aplaudieron, les dieron muchos ánimos a los padres también, muy ansiosos, muy preocupados, pero también muy contentos, considerando que prontamente la vida de estas 2 gemelas debería cambiar. Nosotros, por supuesto, conversamos con Jennifer, con Iblin, los padres de Diana y de Dieveline, y también con el médico cirujano que está a cargo de esta gran hazaña médica que se está viviendo hoy día en este recinto hospitalario. Vamos a pasar a revisar declaraciones, por supuesto, de los padres, contando sobre todo sus expectativas respecto a esta operación. Tenía miedo cuando me dijeron que la carga, tenía miedo de lastimar a ellos, sí, cuando era más pequeña. ¿Y para ti? Y yo también, pero tengo un poco de miedo, porque todavía no está separado. Claro. Estoy esperando la separación, así que
yo sé que yo sabe de todo. Lo que no queremos que nos ocurra es tener sorpresas durante este proceso. Y obviamente los exámenes que hicimos al principio, durante toda esta preparación y este examen final, tenemos un 99% de certeza, no un 100, es imposible, pero un 99% de certeza de que tenemos toda la información necesaria para planificar la cirugía tal cual va a ser y no encontrar ninguna sorpresa en el evento. Hay mucha preparación médica, son 5 equipos quirúrgicos que están trabajando en esta operación, 64 funcionarios profesionales de la salud que están operando precisamente a Diana y a Dievelyn. Todo indica que las cosas deberían salir bien porque ellas no tienen órganos vitales comprometidos. Acá hay mucha expectación, pero también un ánimo bastante positivo respecto a lo que debería ocurrir con estas gemelas y siamesas. Es importante mencionar que en esta operación están participando médicos de distintos recintos hospitalarios y clínicas de nuestro país, porque esta es una operación que no se vivía hace muchos años en Chile. Por ende, también es un caso de estudio sumamente importante y relevante para la medicina lo que está ocurriendo hoy día en el Hospital Dr. Ezequiel González Cortés. Nosotros vamos a estar, por supuesto, muy atentos en nuestras diversas plataformas. Este es un caso que ha seguido muy de cerca Televisión Nacional de Chile. En 24 Horas Central también vamos a tener, Pati, todos los detalles, sobre todo la noticia que queremos escuchar y que todos estamos esperando, que ojalá la operación de Diana y Dievelyn finalice con éxito y a final de esta jornada dejen de ser siamesas. Sí, Daniela, vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo con esa intervención. Seguros de que va a salir todo muy bien. Gracias por contarnos lo que pasa con estas niñas. Que estés bien. 2 de la tarde con 24 minutos. Nos vamos a quedar ahí con esa imagen para irnos a una pausa muy breve y ya estamos de regreso con todas las noticias internacionales. Ya volvemos. Hay otras informaciones internacionales que revisar. Estamos junto a Andrea Aguilar acá en el estudio. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciamos con este hito nuevamente en el espacio porque William Shatner, el actor de Star Trek, se convirtió hoy en la persona con mayor edad en ir al espacio. Esto a los 90 años, interpretó, recordemos, al capitán Kirk. Realizó el viaje de 11 minutos a bordo de la nave de la compañía Blue Origin, fundada por el millonario Jeff Bezos. La tripulación de 4 personas fue recibida por Bezos cuando aterrizaron en el estado de Texas. Obviamente, Shatner se mostró muy emocionado al descender de la cápsula. Repasemos parte de las impresiones que dio justamente después de este viaje espacial. Espero no recuperarme nunca de esto. Quiero mantener lo que siento ahora, no lo quiero perder. Tiene que ver con la enormidad, la rapidez y suavidad de la vida y muerte. ¡Oh, Dios! Bueno, está obviamente Pati emocionado al punto de las lágrimas. Oye, 90 años. 90 años. Lo cual, por lo menos aquí se queda la sensación de que no tiene tantos riesgos, al menos vinculado a la edad, el realizar este tipo de viajes. Claro, recordemos que ya hace unos meses se había dado justamente el viaje de una mujer. En el viaje experimentaron, de hecho, en esta ocasión, un breve periodo de ingravidez al ascender en una altitud máxima de 100 kilómetros. Recordemos que este es el segundo vuelo con tripulación de la empresa de Bezos, cuando en julio el fundador de Amazon viajó junto a su hermano, a un adolescente y a Wally Funk, que de hecho era hasta hoy la persona más longeva en llegar al espacio con 82 años. Y vamos ahora con temas más terrenales, porque el Vaticano anunció que el Papa Juan Pablo I será beatificado. El Papa Francisco aprobó un decreto que reconoce un milagro atribuido al pontífice, que fue líder de la Iglesia Católica por solo 33 días, esto en 1978. El caso es la inexplicable curación de una niña de 11 años en la ciudad de Buenos Aires. Albino Luciani fue elegido para suceder al Pablo VI, pero murió repentinamente el 28 de septiembre de 1978. Le sucedió Juan Pablo II, por lo que ese año pasó a ser conocido como el año de los 3 papas. Su inesperada muerte motivó la difusión de varias teorías de conspiración que implicaban, entre otras, un posible asesinato, un envenenamiento. Sin embargo, estas fueron desmentidas, ya que según la versión oficial, él murió de un ataque al corazón mientras estaba durmiendo.
Y seguimos en Europa, pero con una noticia que ha roto todos los hitos de la realeza, porque las autoridades de Países Bajos revelaron en las últimas horas y han dejado claro que cualquier rey o reina va a poder casarse con una persona del mismo género y mantener su puesto en la realeza. El matrimonio entre personas del mismo género, recordemos, es legal en este país desde el año 2001, ya hace 20 años. Fue el primero en legalizarlo y el primer ministro interino Mark Rutte comentó que en el Parlamento que se trata obviamente de una situación hipotética, pero que un heredero o una heredera al trono, que es en este caso, no debe abdicar si desea casarse con una pareja del mismo sexo. La próxima reina de Países Bajos será la princesa Amalia, cumple la mayoría de edad en diciembre y como la hija mayor del monarca William Alexander, su futuro ha sido objeto de escrutinio completamente. Este año, de hecho, se hizo noticia cuando rechazó los ingresos reales a los que ella tiene derecho mientras era estudiante. Cambiamos ahora de continente, nos vamos ahora para Asia, porque imágenes que ya dan la vuelta al mundo, el líder norcoreano Kim Jong-un viendo una llamativa demostración de artes marciales extremas. Medios estatales mostraron las imágenes de los soldados en un evento militar. Marca esto el aniversario número 76 de la fundación del partido gobernante. En este video que estamos viendo en pantalla fue transmitido por la televisión estatal de Corea del Norte y se puede ver a los militares realizando múltiples demostraciones para Kim Jong-un. El medio también comentó que era para mostrar a sus enemigos que tienen soldados con puños de hierro para proteger la paz de su país. Durante los últimos días, el líder ha defendido también el desarrollo de armas y de programas como el de estas imágenes en Corea del Norte como parte de su derecho también de autodefensa y sobre todo frente a sus adversarios que son Estados Unidos y Corea del Sur. Vamos a volver ahora a Europa con estas imágenes de la reina Isabel porque fue vista usando un bastón en la bahía de Westminster en Londres. Los medios creen que es la primera vez realmente que una monarca usa ayuda para caminar en un evento público importante como fue la conmemoración del centenario de la organización benéfica de las Fuerzas Armadas de Reino Unido durante este martes. Una fuente le comentó al canal CNN que la monarca de 95 años lo usó para su comodidad. Pero obviamente no deja de llamar la atención. La reina fue fotografiada por última vez con un bastón en el año 2003, después de someterse a una cirugía para extirpar un cartílago que estaba desgarrado de su rodilla derecha, y es por eso que estas imágenes han causado tanta conmoción, sobre todo en redes sociales y también en los medios. Pero con 95 años, que tenga un pequeño apoyo con un bastón, yo creo que no es nada grave. Claro, justamente, pero bueno, se hace todo un tipo de teoría sobre si realmente su salud está tan bien. Ella es obviamente la monarca más conocida a nivel mundial y es por eso que esas imágenes han dado tanto de qué hablar. Nos vamos ahora a otras imágenes un poco más anecdóticas, porque un alce que llevaba un neumático en su cuello fue finalmente liberado después de 2 años, gracias a funcionarios de la vida silvestre. Esto sucedió en el estado norteamericano de Colorado. El animal tuvo el neumático atascado alrededor de su cuello durante los últimos 2 años y por eso guardaparques llegaron hasta el lugar luego de que un residente los alertara sobre el avistamiento. Las astas del mamífero de 272 kilos tuvieron que ser removidas para poder extraer la llanta, donde encontraron una pequeña herida, producto obviamente del constante roce que había tenido desde el año 2019 con su pelaje, pero afortunadamente, bueno, todo salió bien, salvo el tema de las astas que tuvo que ser obviamente sacado por un tema de seguridad. Y terminamos, Pati, con esta serie que no deja de generar noticias. ¿Ya te viste el Juego del Calamar? No he podido todavía. Traté de verlo, pero obviamente me interrumpió un llanto. Pero sí quedé con muchas ganas de seguir viéndola. Bueno, pues segura, porque ahora esto es oficial. El Juego del Calamar ya se ha convertido en el lanzamiento más grande de la serie en Netflix. El drama coreano fue visto ya por 111 millones de usuarios en sus primeros 28 días buscando y ha sacado también, obviamente, a Bridgerton, este drama que se daba también con un tinte histórico, con 82 millones de ese primer lugar que había ocupado hasta hace pocos días. Claro, la serie sea popular en algunos países, sino que es como transversal, claro. Si te has dado cuenta, se ha dado una serie de Estados Unidos, así que hay que verse. Se ha hecho ahí también la advertencia que no es para niños, porque aunque se hable del Juego Calamar, tiene escenas bastante violentas. Sí. ¿Tú la has visto? La vi y me fascinó. Ah, ya, ok, muy bien. Entonces, sin spoilers. No hacer spoilers. Gracias, Andrea. Que estén bien. Nos vamos a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más informaciones. El tiempo.
Vamos a revisar a esta hora qué es lo que ocurre en las calles de la capital y aprovechamos también de ver las temperaturas. 20,8 grados es la temperatura actual y se espera una máxima de 23 grados, algunas nubes en el horizonte, pero con temperaturas primaverales un poco más altas que las registradas el día de ayer. ¿Qué se espera para los próximos 5 días? Vamos de inmediato a revisar. Baja un poco la temperatura para este día jueves, a la vez que aparecen algunas nubes, máxima de 19 grados y la mínima un poco más elevada, 11 grados para el jueves. El día viernes ya se despeja totalmente y la máxima que se espera es de 20 grados, el sábado 21 grados, ambos días con una mínima de 8 grados, el domingo 22 grados, una mínima de 9 y el lunes disminuye un poco la temperatura máxima a 19 grados con una mínima de 9. En general, días despejados los que se vienen especialmente ahí hacia el fin de semana. 2 de la tarde con 46 minutos, momento de hacer una pausa y al regreso vamos a estar con más informaciones. Deportes. Vamos con las informaciones deportivas junto a Sergio Andrés Pinto. ¿Cómo estás? Patricia Venegas Paredes, rápidamente hablar de la selección chilena. Mañana duelo importante y clave para la Roja de Martín Lazarte, 21 horas en San Carlos de Apoquindo. Con toda la ilusión, por ejemplo, en ese hombre, en Alexis Sánchez, ya vamos a estar hablando de él. Hay mucha confianza por parte de El Charrúa de Machete. En lo que vaya de menos a más ha ido Alexis Sánchez, sin lugar a dudas. Son imágenes de la última práctica, que esto fue en Juan Pinto Durán, esto fue el día de ayer, porque hoy en la tarde, a las 16 horas, nuevamente se van a trasladar desde su hotel de concentración en Vitacura hasta Juan Pinto Durán, ahí en Avenida Las Torres, para tener la última práctica y ahí seguramente va a definir la oncena titular, que va a tener pocos cambios, salvo lo de Charles Aránguiz, que ya sabemos que fue expulsado en el partido con Paraguay en esa victoria 2-0. Su reemplazante ahí se está viendo, lo más seguro que sea Marcelino Núñez, el jugador de la Universidad Católica. ¿Por qué Marcelino? Porque es joven, tiene 21 años, Martín Lazarte le tiene mucha confianza y va a jugar en el puesto que más le acomoda, no como el otro día con Perú, donde se equivocó Martín Lazarte, lo colocó en un costado. Acá va a jugar en el medio, conoce muy bien San Carlos de Apoquindo y además tiene remate fuera del área, que ante una defensa bien apretada, un equipo que va a estar muy apretado como el venezolano, va a ser una herramienta válida para la selección chilena. Vamos a escuchar a Martín Lazarte analizando este partido, al rival y qué tan importantes son los 3 puntos para Chile el día de mañana. Venezuela es un rival de cuidado. Lejos estamos, yo, mis futbolistas, supongo que todos, ¿no? Lejos estamos de suponer lo que se pensaba hace, 15 años atrás, 20 años atrás, ¿no? Donde Venezuela era un poco siempre el Benjamín. Eso ya no ocurre. Venezuela es un equipo que juega bien, es un equipo que tiene características distintas a las que enfrentamos el otro día con Paraguay. Claramente, no son tan aguerridos como los paraguayos para defender, pero es un equipo inteligente, táctico el venezolano, y ahí tiene que sacar provecho de todo su talento y toda su experiencia. Alexis Sánchez, ahí vemos imágenes de lo que ha sido la semana, esa imagen con Ben Britton que en el entrenamiento se llevan muy bien, pero dentro de la cancha todavía no logran ese fiato que uno le gustaría. Ben Britton el otro día fue una de las figuras, lo mismo que Alexis Sánchez, pero todavía no logran conectar una jugada, por ejemplo, para darle gol, a pesar de que Alexis Sánchez estuvo presente en los 2 goles el otro día de la selección. Él fue el que abrió la jugada, ambas con Mauricio Isla, la primera para darle la habilitación a Britton y la segunda la que definió el Guaso para darle el 2-0. Bueno, Alexis Sánchez es un jugador que ha ido de menos a más en esta triple fecha clasificatoria, así lo ha dejado claro, por ejemplo, Martín Lazarte en esta conferencia de prensa, que tuvo palabras para el Niño Maravilla, que le tiene mucha confianza, le tiene cariño, y claramente los goles o los delanteros no es que sobren en la selección chilena, y el goleador histórico de la Roja todavía falta que explote en cuanto a esa faceta, a los goles que le hacen falta a la selección para seguir con este sueño de clasificar al Mundial de Qatar 2022. ¿Qué dijo Martín Lazarte sobre Alexis Sánchez? Lo escuchamos, mire. No sé si ustedes lo comparten, yo lo he visto de menos a más. De hecho, creo que en el segundo tiempo el otro día estuvo muy bien, pero muy bien. Bueno, es factor digamos, en las situaciones incluso de gol o generación de juego. Yo creo que en definitiva lo mejor de él todavía está por venir, ¿no? Yo sinceramente en el partido del otro día lo vi muy bien. Casi te di el partido completo. Quizás los primeros minutos le costaron un poquito, pero después, en la medida que le fue agarrando el ritmo al juego, a la velocidad de la pelota. Mira, Ben Britton
Esto es la piscina del hotel junto a él, al Pitbull. ¿Qué canción es? A ver. ¿Esa canción la colocaste tú? No, viene dentro de la historia, no me metan a mí en la música de Gary. Ahí está Arturo Vidal también en sus redes con Joaquín Montesino, el mismo Vidal, Jan Meneses. Miren a Mauricio Isla en una nueva faceta. Dijo, voy a ser el arquero de La Roja. Y miren cómo vuela, tiene talento para el arco. El guaso, mira esa. No, extraordinaria. Así que ojo, Claudio Bravo, que las redes sociales están mostrando a un posible reemplazante. Y llama a Baby Shark, le dicen que es la canción de moda. Una de las no sé qué será. Te mentiría. En YouTube. Te mentiría si. Una de las más usadas en YouTube. ¿También? Con sabes niños. Sí. Es verdad el dato que nos dan por interno que superó incluso a la canción Despacito, que era la más escuchada en YouTube, la más reproducida. Baby Shark. Sí. Baby Shark. La voy a escuchar después de esto. La voy a escuchar saliendo acá, me voy a meter a interiorizarme un poco. Muy bien, yo te puedo enviar la canción. Gary Medel. Y hablemos un poco del rival que tuvo problemas para entrenar el día de ayer. Recordemos que ellos llegaron el día lunes tras su victoria 2-1 frente a Ecuador. Estuvieron ayer en su hotel de concentración, acá muy cerquita del canal. Tenían que entrenar a las 17 horas en el Estadio Monumental. Pero la autoridad sanitaria de Chile dijo, no, ustedes todavía no pueden salir del hotel de concentración para trasladarse hasta el estadio de Colo-Colo, el Monumental, porque no todos tenían su proceso o su calendario de vacunación completo. Así que por eso no lo dejaron salir. Tuvieron que entrenar ahí en el hotel. Y hoy ya fueron autorizados para entrenar durante la tarde, igual a las 17 horas en el estadio Monumental. Tenía que ver con un tema sanitario. Exactamente, se tienen que cumplir todos los protocolos. Muchos reclamos por parte de los venezolanos, así que mañana partido, vamos a estar atentos de la previa mañana también acá en 24 horas tarde. Excelente, muchas gracias, Sergio. Que estés bien, Patricia. Y nosotros así llegamos al final de este 24 tarde. Siempre hay más informaciones ahí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que estén muy bien.